Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Padre. Hemos venido ante ti, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor, para declarar que tú eres bueno, que tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque tú nos estás dando la oportunidad de estar delante de ti, en tu presencia, Señor, para honrarte, para que así como estamos en este momento, Señor, bajo tu presencia, en este tiempo de adoración, de alabanza, Señor, es la forma como queremos estar en todo momento y en todo instante, Señor, porque nuestra vida contigo es una relación constante, perenne, Señor, las 24 horas del día, todos los días de la semana. No solamente un tiempo donde tomamos un domingo o un día de la semana para orar o para buscar tu presencia. Ayúdanos a vivir en esta vida nueva que tú nos estás llevando a vivir, Señor, a fin de agradarte, a fin de vivir conforme tus planes y propósitos, Señor. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es misericordioso y siempre fiel. Amén. Y en este tiempo vamos a continuar con cómo conocer un poco más de vivir en el Señor. Creo que hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tanto en la mía como yo sé que en cada uno de ustedes y en todo creyente que tiene un corazón sincero para poder buscar la presencia de Dios, es anhelar vivir en su presencia. Amén. Y para que nosotros podamos vivir esta vida que el Señor quiere, porque nosotros como hijos de Dios queremos vivir una vida que sea agradable a Él. Creo que como padres anhelamos que nuestros hijos vivan una vida que nos agrade a nosotros. Y creo que nuestros padres también deseaban eso, que nosotros viviéramos una vida en la cual Él se sienta agradado por lo que hacemos. Y creo que cuanto más nuestro Padre Dios también desea que nosotros vivamos una vida agradable a Él. Pero esta vida de gratitud hacia Él, esta vida de querer hacer lo que Él quiere que se haga y saber que estamos siempre bajo su presencia, tenemos que entender que estamos bajo una autoridad. Y en esta mañana queremos un poquito hablar acerca de por qué, cómo nosotros vamos a vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo vamos a poder vivir bajo la autoridad de Dios? ¿Cómo nosotros necesitamos diariamente entender que estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios? Pero hay muchos factores en nuestra vida que nos van a veces a confundir. Y es la forma como nosotros hemos estado viviendo, la forma como nos han enseñado, cómo este sistema del mundo nos ha acomodado. Inclusive la misma iglesia nos ha llevado a vivir una forma totalmente diferente, no bajo una autoridad total de Dios, ¿no? Y en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a permitir que el Señor nos enseñe cómo vivir una vida plena al Señor. Amén. Una vida completa al Señor. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestro texto del día de hoy es este. Romanos 11:39 dice así, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Dice, porque todas las cosas preceden de Él, o sea, vienen de Dios y existen por Él y son para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todos, amados hermanos, necesitamos tener un concepto claro de lo que Dios nos quiere decir en este pasaje de la Escritura, que embarca en realidad todo el plan y propósito de Dios para la humanidad y toda la creación. Todas las cosas proceden de ¿quién? De Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que esperamos en la vida va a venir de Dios. Amén. Y existen porque Dios existe. Porque si Dios no existiera, entonces no existirían esas cosas. Pero existen porque Dios existe. Y son para Él, porque Él las creó para su propia gloria y honra. Por eso dice, a Él sea la gloria por siempre. Todas las cosas que hacemos en esta vida son para el Señor. Y todo lo que vivimos justamente es para Él. Bajo este concepto, bajo este conocimiento, nosotros vamos a empezar entonces a enfocar nuestra vida. ¿Cómo voy a vivir bajo esta soberanía de Dios? ¿Cómo yo voy a empezar a vivir ahora bajo la autoridad de Dios? Porque si yo entiendo que Dios está en autoridad sobre mi vida, entonces yo voy a empezar a vivir una vida totalmente diferente. Y no vamos a vivirla como en el mundo la vive o como este sistema del mundo lo vive, porque nosotros normalmente cuando hablamos de autoridad decimos, bueno, cuando estoy frente a la autoridad yo me porto bien, pero cuando salgo, estoy fuera de la autoridad, hago lo que quiero. Y empezamos a vivir una vida totalmente diferente, un momento ahí en la autoridad y otro momento fuera de la autoridad. O como podemos decir, cuando yo estoy en mi trabajo o cuando estoy fuera de mi trabajo.
sea en mi casa, fue de paseo, sea fue en otro lugar, ¿no? Y con Dios empezamos a ver las cosas como si fuera de la misma manera. Pero déjeme decirle que en Dios no es así. Dios realmente tiene algo maravilloso. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios es. ¿Saben qué cosa? Que la autoridad de Dios está en todos lados. Esa es la gran diferencia de la autoridad humana con la autoridad de Dios. Que la autoridad de Dios se manifiesta en todos lados, no solamente en algunos lugares, no solamente cuando uno viene a la iglesia, no solamente cuando uno está en el momento devocional. Dios está en todos lados. Y si Dios está en todos lados, entonces yo tengo que saber que la autoridad de Dios está sobre mi vida en todos lados. Y eso me lleva a que yo pueda entender que siempre voy a estar bajo su presencia. Amén. Si yo no entiendo que estoy bajo la presencia de Dios siempre, entonces mi vida va a empezar a tener una gran, digamos, no lo voy a decir una diferencia, sino una confusión, por no decir un engaño. Entonces, hemos estado hablando acerca de vivir la vida corandeo. ¿Se acuerdan? Corandeo. ¿Qué era corandeo? ¿Se acuerdan? Estar en la presencia de Dios. Hace un momento vimos el pasaje que le puse, la autoridad de Dios está en todos lados. Si la autoridad de Dios está en todos lados, entonces estar en la presencia de Dios es estar con Él siempre en todos lados. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, vamos a estar siempre en la presencia de Dios. ¿Ok? Pero no solamente esto, sino que también es estar, es vivir toda la vida en la presencia de Dios. Amados hermanos, este punto es muy interesante porque aquí vamos a empezar hoy día a tomar un tema muy interesante, donde habla acerca de que nosotros tenemos que vivir nuestra vida siempre teniendo la conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Si yo no me doy cuenta que mi vida está siempre en la presencia de Dios, entonces voy a estar viviendo una vida distinta, una vida diferente, no conforme al plan de Dios, sino conforme a lo que me han enseñado, lo que yo pienso. Como lo dije hace semanas atrás, mucha gente dice, cuando uno muere recién va a ir a la presencia de Dios. Y ya mientras estamos vivos no estamos en la presencia de Dios. Algunos piensan y dicen, no, cuando estamos en la iglesia, acá estamos en la presencia de Dios, Dios está acá con nosotros. Y pregunto, ¿y cuando estamos fuera, no estamos en la presencia de Dios? Cuando estamos en la casa, ya no estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos en el trabajo, ya no estamos en la presencia de Dios, ¿no? Luego dice, bajo la autoridad de Dios, para la honra y gloria de Dios. Bajo la autoridad de Dios, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos viviendo bajo una gran autoridad, y esa es la autoridad de Dios. La vida corandeo es una vida donde nosotros vamos a empezar a vivir bajo un Dios soberano, que tiene control y autoridad plena sobre nosotros. Aunque nos rebelemos contra Él, Él sigue siendo autoridad. Algunos dicen, no, yo no estoy en las cosas de Dios, yo hago lo que quiero. No, mentira, Dios sigue teniendo control de tu vida. Para tu bien o para tu mal. Para que hayas misericordia y gracia de Dios o para que te caiga el castigo por causa de tus frutos, de tu pecado. O sea, Dios siempre tiene la autoridad, ¿no? Y todo esto es ¿para qué? Para la honra y la gloria de Dios. Todo es para la gloria y la honra de Dios. Amado hermano, nosotros no hacemos nada que sea porque yo quiera hacerlo. Lo hacemos todo con un propósito, para la gloria y la honra de Dios. Amén. Si nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo para la gloria y la honra de Dios, entonces nuestra vida va a ser un fracaso. Por lo tanto, podemos resumir que en la presencia de Dios, corandeo significa, es decir, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Donde estés, donde te metas, por donde vayas, Dios te está mirando. Pero hay algo más. ¿Saben qué? Él se da cuenta de cada cosa que dices. A veces tú dices, no, bueno, lo he dicho despacito, nadie se va a dar cuenta. No, solamente lo estoy pensando, no, porque el Señor dice que sabe todos tus pensamientos. Aun cuando la palabra tú no lo has dicho, el Señor ya lo sabe. Ya sabe lo que vas a decir, porque Él conoce la intención de tu corazón. Por lo tanto, Él se da cuenta de cada cosa que vas a decir. Pero algo más, Él observa cada paso que das. Cada paso bueno o cada paso malo. Él se da cuenta de cada paso que das. Él está observando. Él está viendo lo que estás haciendo. ¿Qué decisión estás tomando? El Señor no se descuida de nada. Él dice que está al tanto de todas las cosas, de todas las decisiones que tomes. Cada decisión que tomes en tu vida, el Señor la toma en cuenta. Cada decisión que tú estás haciendo, sea para bien o sea para mal, sea a favor de Dios o sea en contra de Dios, sea obedeciendo a Dios o sea rebelándote contra Dios, Dios
los tiene al tanto. Así es. Dios está al tanto de cada cosa que haces. Amén. Y esa decisión que tú tomas, cada paso que tú tomas, cada acción que tú tomas, simplemente va a hacer algo en tu vida. Te va simplemente va a determinar que tú vas a agradarle a Dios o no le vas a agradar a Dios. Pero ¿qué está pasando? Que muchas veces nuestra vida no está reflejando lo que Dios quiere. Y a veces no nos damos cuenta porque más vivimos en base a lo que sucede a nuestro alrededor. Y a veces nos amoldamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Y no estamos viviendo la vida como el Señor quiere que la vivamos, sino que estamos empezando a vivirlo de una vida fragmentada, una vida dividida, una vida con Dios y una vida sin Dios. Y llegamos a un punto donde no nos damos cuenta que estamos negando todo lo que hemos hablado en su momento, porque Dios está en todos lados. Y la autoridad, el control y el dominio de Dios está en todos lados. Entonces, es ilógico, irracional y tal vez hasta hipócrita vivir una vida fragmentada, ¿no? Vivir una vida así, de diferentes formas. De una forma vivo acá, de otra forma vivo allá, de otra forma voy a vivir por acá. No, no puedes vivir de una forma fragmentada. Y a veces nuestra vida diaria se torna una vida fragmentada. Es por eso que a veces nosotros en la iglesia parecemos ángeles, pero en la casa somos, pues, ¿qué? Demonios. Eres luz en la iglesia y en tu casa eres oscuridad. Eres luz en tu casa, en la iglesia, pero en el trabajo, wow, nadie te quiere ver en el trabajo. Haces un mal trabajo. En el colegio, eres un mal estudiante. En la iglesia, todo santito, alabando al Señor tranquilito. Pero en el colegio, en la universidad, en la calle, en el micro, estás peleando con todo el mundo. ¿Eres luz o no eres luz? ¿Estamos con el Señor o no estamos con el Señor? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? No somos las dos cosas, amados hermanos. ¿Estamos en la luz o estamos en las tinieblas? ¿No? Entonces, ¿cómo somos? ¿No? ¿Cómo somos? ¿Estás siempre molesto, gritando por cualquier cosa? Y a veces nos enfadamos por cualquier cosa. ¿Estamos siempre gritando? ¿No? Nos molestamos, nos enfadamos, gritamos, chillamos. ¿Qué hacemos? ¿No? A veces perdemos los papeles. A veces permitimos que nuestra paz sea quitada. Pero, amados hermanos, la paz de Dios no es que viene hoy día y mañana se te va. No, la paz de Dios es constante en nuestras vidas. Y necesitamos nosotros volver al camino. Ahora, esto no es para sacar en cara a nadie, pero todos nosotros estamos en un momento en nuestra vida, vamos a estar en momentos que estamos tensos y vamos a tratar o de repente enfrentarnos a situaciones que no podemos controlarnos y perdemos el control. Pero tenemos que reubicarnos o regresar al lugar donde pertenecemos, porque a veces paramos gritando todo el tiempo y eso no es agradable delante del Señor. Amén. Eso no es agradable delante del Señor, ¿no? ¿Crees que habrían cosas que tendrías que dejar de hacer porque te avergonzarías frente a los ojos de Dios que te está observando? A veces no nos damos cuenta, pero hacemos cosas a solas o con un determinado grupo, en un determinado lugar, pensando que, bueno, acá sí lo puedo hacer porque acá no me ve Dios. Pero pregunto, ¿Dios está en todos lados o no? Entonces no habría ningún lugar. Dios sabe lo que estás haciendo. En tu lugar más íntimo, Dios lo sabe. Cuando estás haciendo cosas malas con tus amigos, Dios lo sabe. En el trabajo, cuando estás haciendo un mal trabajo, Dios lo sabe. Y tal vez tú, nadie me ve, yo lo puedo hacer. Pero Dios está allí mirando. Pero pensamos que podemos nosotros engañar al Señor o engañar a la gente que estamos haciendo. Dicen, no nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos para la vida, vamos a cosechar para la vida. Pero si cosechamos para la muerte, vamos a cosechar caos, corrupción, muerte, destrucción, problemas. Tendrías que modificar tu lenguaje porque no te sentirías cómodo en usar ciertas palabras con los oídos de Dios atentos a ella. A veces no nos damos cuenta, pero estamos hablando cosas que no son agradables a Dios. A veces estamos hablando, diciendo cosas que delante de Dios no lo diríamos. Y tendríamos que decir, Señor, ayúdame, porque yo no puedo vivir o hablar de esta manera. Dios nos demanda, amados hermanos, que nosotros empecemos
a enfrentarnos a una vida totalmente distinta. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida confusa. Dios no quiere que nosotros empecemos a vivir una vida totalmente contraria a su voluntad. Amén. Entonces, vamos a empezar cada día nosotros a poder ver que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? En 2 de Crónicas 16:9, la palabra del Señor dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Me repito, porque los ojos de Jehová contemplan algunas partes de la tierra, ¿verdad? No, toda la tierra, ¿ok? Para mostrar su poder, dice, ¿a favor de quiénes? De los que tienen un corazón perfecto para con él. Aquellos que han decidido vivir un corazón que les sea agradable a él. Pero si nosotros estamos viviendo una vida conforme a lo último que hemos estado hablando, obviamente nos vamos a sentir un poquito extraños, nos vamos a sentir un poquito difícil, nos vamos a sentir un poquito, pero Señor, mira, no puede ser que yo esté haciendo todo esto. Pero a veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo todas esas cosas. A veces gritamos en la casa, ¿no? Maltratamos a las personas. A veces tomamos cosas que nos hacen daño pensando que está bien, como no comer saludablemente, ¿no? Como depender a veces de la medicación, de ciertos fármacos, de ciertas sustancias que no son saludables. Y pensamos que así tiene que ser, y no, no es saludable. Dios no nos diseñó para vivir con eso, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios está siempre al tanto, dice, ¿no? Contemplando en toda la tierra para mostrar su favor. Dios está siempre deseando mostrar su favor para cada uno de nosotros. Y Dios está esperando que nosotros podamos vivir de esa manera. Amados hermanos, en este mundo, toda persona, amados, toda persona, los cristianos sobre todo, nosotros como cristianos somos personas 100% perdonados por Dios. Pero ¿saben qué? 100% no somos perfectos. Nadie es perfecto en esta vida. Todos vamos hacia una perfección. Entonces, si vamos hacia una perfección, entonces vamos a caminar en esa vida en la cual Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo vamos a poder vivir la vida corandeo? Es una vida que vamos a vivir, ¿no? Sabiendo que necesitamos las fuerzas que vienen de parte de Dios. Esas fuerzas que no van a ser suficientes para poder vivir la vida que Él quiere. Es por eso que el Señor dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Ayudador, venga a ustedes. Si nosotros queremos vivir una vida agradable a Dios sin la presencia del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, va a ser imposible. Es por eso que cada semana estamos fracasando, cada semana estamos cayendo, cada semana estamos arrepintiéndonos, cada semana estamos ahí como que decimos, Señor, ya no vivo yo, ya no sirvo, Señor. Pero lo único que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Con el Señor vamos a lograr las cosas. Sin el Señor, hermanos, no lo vamos a lograr. Pero ¿saben cuál es el enemigo de esta vida de Dios? ¿Saben quién es aquel que nos va a limitar, que nos va a imposibilitar, que va a hacer de una u otra manera que nosotros salgamos de esta voluntad? Vamos a seguir avanzando acá. Acá. Tenemos que darnos cuenta que en el camino de la vida nos vamos a encontrar como este velero en alta mar. Entendiendo solamente, amados hermanos, que estamos bajo la autoridad de Dios. Cuando nosotros tomemos la decisión de entender que en este mundo somos como este velero que simplemente está dejándose llevar por la voluntad del viento y va a ser llevado por donde el viento lo lleve. De igual manera nosotros tenemos que dejarnos llevar por el viento del Espíritu Santo, a donde el Señor quiere realmente llevarnos bajo la autoridad de Dios. Si nosotros, hermanos, no empezamos a vivir bajo la autoridad del Señor, vamos a empezar a vivir una vida totalmente contraria a Dios. Y vamos a querer vivir la vida como yo quiero, como a mí me parece, como yo me siento seguro, como voy a parecer mejor ante la gente, voy a vivir una vida contraria a Dios. Y el Señor no quiere que vivamos una vida así. El Señor quiere que vivamos una vida íntegra para Él. Como dijimos en el versículo clave de esta semana, en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Si yo empiezo a vivir mi vida porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas,
¿no? Dándole toda la gloria al Señor, entonces nuestra vida va a empezar a ser diferente. Yo no puedo vivir una vida corandeo, una vida que le agrade al Señor bajo su presencia, viviendo como yo quiera vivir. No, porque dice, todas las cosas le pertenecen a Él y fueron hechas para Él, ¿no? Y son para la gloria de Él. Entonces, vivamos cada día esta vida como el Señor quiere. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no estamos logrando vivir una vida que el Señor quiere? Porque a veces como que estamos animados, sí, por una buena palabra que escuchamos, pero de repente en el camino como que desistimos o nos olvidamos o empezamos a vivir una vida totalmente contraria. ¿Y saben qué? ¿Cuál es lo contrario al corandeo? Y lo que lamentablemente la mayoría de personas viven, vamos a ver, es la dualidad. La dualidad. La dualidad es vivir una vida doble, contraria. Hoy día estoy acá, sí, 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 y por otro lado estoy, no, no, no. Un día vivo bien por acá y otro día vivo mal por allá. Una vida que es una vida dual, es una vida corandeo, una vida, pero una vida que realmente es distante. Mucha gente trata de vivir no trata, sino la gente vive una vida muy dualista, porque está viviendo una vida diferente a lo que Dios quiere. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros hemos vuelto nuestra vida y nuestra forma de vivir como que una cosa es para Dios, otra cosa es una cosa fuera de Dios. Una cosa son que agradan a Dios, otra cosa es que no son que agradan a Dios. Y empezamos a dividir nuestra vida en dos áreas. Como que cuando estoy en la iglesia estoy haciendo las cosas del Señor. Cuando estoy en mi casa no son las cosas del Señor. Cuando estoy en el trabajo, no, si estoy trabajando por una misión, estoy trabajando para el Señor. Pero si estoy trabajando en un trabajo, digamos, en cualquier oficio, cualquier profesión que existe, no, estoy haciendo mi trabajo común, que no es para el Señor. Eso significa dualismo. O que si estoy estudiando, por ejemplo, en un seminario, sí, son cosas para el Señor. Pero si estoy estudiando en la universidad, economía o ciencia, ingeniería, cualquier cosa, no, eso no es para el Señor. Y no nos damos cuenta, pero estamos separando, como que una cosa es con Dios, otra cosa es sin Dios. Y eso no es verdad. Y no nos confundamos, todas las cosas que son hechas en la presencia de Dios. Aunque tú no lo quieras creer o pensar, pero es así, Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todos lados. Si tú estás estudiando y Dios está allí contigo estudiando, para su gloria y honra. Sino que nos hemos concientizado de que todo lo que sea que la Biblia, estudios teológicos, servicio a Dios, eso sí es una obra de Dios. Pero si estamos haciendo cosas que son un trabajo social, estoy trabajando, estoy vendiendo, estoy cocinando en la casa, eso no es para Dios. Y eso no es verdad. Eso es para Dios, eso honra a Dios, eso agrada al Señor. Amados hermanos, necesitamos empezar a vivir una vida íntegra al Señor. Por eso es que normalmente, ¿qué ha pasado? No hemos empezado a dividir nuestra vida en lo espiritual, sagrado, útil para la salvación, y lo que es material, secular, como normalmente decimos, sin trascendencia eterna. Por ejemplo, cuando hablamos de un ministerio pastoral, sí, eso es algo de Dios. Pero cuando tengo mi trabajo, mi profesión, eso no es para Dios, eso es secular, ¿no? O cuando digo estoy estudiando teología, ¿no? Muy bien, cosas de Dios. Pero si estoy estudiando una profesión, no, eso no es de Dios, ¿no? O si yo tomo tiempo en la iglesia sirviendo al Señor, yendo por misiones, por aquí, por allá, estoy en las cosas de Dios. Pero si yo estoy trabajando en mi casa, criando a mis hijos, no saliendo de paseo, tomando un tiempo en familia, no, eso no es de Dios. Eso es algo, digamos, rutinario. Y dividimos las cosas. Si yo tomo un tiempo de oración, de ayuno, un estudio bíblico, eso sí es para el Señor. Eso sí es cosas de Dios. Pero si yo hago una actividad deportiva, un entretenimiento, una salida de familias o familiares o hijos, eso ya no es de Dios. Y eso no es cierto, eso es ser dualista, dividir las cosas. Y yo pregunto, ¿Dios dividirá las cosas? No, Él no lo hace, Él no lo hace, ¿no? Entonces, llega un momento en que nos vamos a sentir estancados, vamos a estar estancados en la vida. Y ese estancamiento, hermanos, puede ser que te metas en un frasco de vidrio y te sientas estancado e imposibilitado de hacer algo, como que atrapado, sin hacer nada. Y estás ahí.
Y eso pasa con la vida de muchos cristianos. Si nosotros hacemos un autoanálisis a nosotros mismos o a los hermanos que nos rodeaban al principio cuando llegamos al Señor, todos estaban con un buen ánimo de sí, vamos a hacer el Señor y estamos en una cosa, otra cosa del Señor, una vida maravillosa. Pero conforme pasa el tiempo, vemos que muchos de ellos, como se dice, no se enfrían o se pierden. Algunos se quedan enfrascados, sin hacer nada, y pronto desaparecen, ¿no? O hay otros que están en full actividad, pero están como este hombre ahí, en esa rueda de un hámster, corriendo, corriendo, pero no vas a ningún lado, haciendo una hora por aquí, otra hora por allá, pero no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. Y el Señor no quiere que vivamos una vida así. Dios no quiere que vivas una vida estancada. Dios no quiere que vivas una vida como que estás haciendo muchas cosas, pero al final no vas a ningún lado. Y a veces nos encontramos en una situación igual. Estamos haciendo una obra acá, otra obra allá, en la casa, en la iglesia, donde sea. Y sabes que haces cosas, un montón, eres muy activista, pero no vas a ningún lado. Pero Jesús no vino para eso, amados hermanos. Jesús no vino para eso. Jesús vino para que nosotros tengamos una vida mejor, una vida diferente, una vida cerca de Dios, en la presencia de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la guía del Señor, ¿no? Por eso la Biblia dice en Romanos 10, Juan 10:10 dice, en la segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para que tengas una vida y una vida en abundancia. Él no quiere que tengas, Él no ha venido para que tú tengas una vida escasa, una vida de pérdida, una vida de fracaso. No, Él ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dios quiere que vivas una vida en abundancia. Él anhela que vivas, no que vivas enfrascado, no que vivas haciendo mil cosas y no vayas a ningún lado. No, Él quiere que vivas una vida abundante. Amén. Por lo tanto, cuando empezamos a ver la vida, la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad va a producir algo, produce vida. La verdad produce vida en el ser humano. Pero ¿saben qué? La mentira, ¿qué produce? Muerte. Tenemos dos lados en este mundo. La gente que vive en la verdad y la gente que vive en la mentira. La que vive en la verdad producirá vida. La que vive en la mentira producirá muerte. ¿En qué lado vas a estar? ¿En qué lado te vas a poner? Y cuando hablamos de mentira que produce muerte, implica lo que es la decadencia de una vida como consecuencia por el pecado. Tu pecado te va a llevar justamente a una decadencia. Cada vez te vas a ir hundiendo más y más y más. La mentira va a traer otra mentira, que traerá otra mentira, más otra mentira, hasta que la mentira misma te va a ahogar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. No, el Señor quiere que vivamos una vida verdadera, una vida ceñida en Él. Por eso que Jesús cuando vino a decirnos, yo he venido para que tengan una vida en abundancia, y una vida en abundancia no se refleja en cosas limitadas. Una vida en abundancia se refleja en qué cosa? En salud. Una vida abundante es una vida de salud. Por lo tanto, si estamos teniendo alguna enfermedad, alguna dolencia, Dios no quiere, Él no ha venido para que tengas enfermedad ni para que permanezcan tus enfermedades. Él ha venido para que tengas una vida abundante en salud. Él ha venido para que prosperes, para que todo lo que hagas prospere, para que todo lo que hagas tenga fruto, para que toda cosa que hagas vayas a tener buenos resultados. Él ha venido para que seas libre. A veces no nos damos cuenta, pero somos libres, perdón, no somos realmente libres. Decimos, sí, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero. No, no eres libre. Una enfermedad te esclaviza. Un problema familiar te esclaviza. Un problema financiero te esclaviza. Una deuda te esclaviza. Problemas, falta de perdón te esclaviza. Pero el Señor ha venido a hacer para que seamos libres, verdaderamente libres, ¿no? Él ha venido para que nosotros vivamos felices, gozosos, no estemos tristes, angustiados, preocupados. Una vida en abundancia no es una vida de preocupaciones, no es una vida de angustias, es una vida
que viene, donde el Señor se quiere que nos gocemos, estemos viviendo en gozo, en alegría, en felicidad, ¿no? Es una vida para que nosotros la disfrutemos. Tenemos que disfrutar la vida que el Señor nos ha dado, ¿no? Y también, y como resultado, ¿qué cosa? Vamos a vivir en paz, vivir en paz. ¿Cuántos queremos vivir en paz acá? Recibamos la vida abundante que Jesús vino a darnos. Él ha venido para que tengamos vida y una vida en abundancia y muchas otras cosas más que manifiestan la vida abundante de Dios, la vida abundante de Dios. Amén. Y esto, amados hermanos, no es netamente espiritual. Todas estas cosas son parte de nuestra vida diaria, son parte de nuestro diario vivir. Yo diariamente tengo que manifestar esa vida abundante que el Señor me ha dado. Y no hablo de no tener problemas, no hablo de no tener situaciones difíciles, no, problemas, situaciones difíciles van a venir, Jesús lo dijo. En este mundo vas a tener aflicciones, pero ¿qué dijo él? Confiad, yo he vencido al mundo, yo ya lo he pasado, yo ya te he sacado de ese lugar, ¿no? El apóstol Santiago, pero Santiago en su carta decía que así cuando viene la tentación, juntamente con la tentación también viene la salida, para que tú puedas salir de allí. A veces decimos, viene el problema, uy, el problema viene y empiezo yo a ver, a hacer gigante el problema. En vez de saber, si hay un problema es porque Dios está poniendo también la salida. Voy a ver la salida. Imagínense el cuadro cuando el pueblo de Israel vio al gigante Goliat. ¡Ah, el gigante Goliat! Todos se escondieron. Todos se metieron detrás de sus cuevas, en las piedras, para que no los mirara, porque el gigante, ellos se habían muerto ya por el gigante. Hasta que un muchachito que confiaba en Dios dijo, ¿quién es este gigante? Viene un problema así, pero ¿quién es ese gigante? Yo tengo la solución. Dios me da la salida. El mismo Dios que me libró de las fieras, ese mismo Dios me va a librar de ese gigante. Veamos la solución. Veamos la respuesta que viene de lo alto. Veamos que Dios ha venido a darnos vida y una vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir esta vida en abundancia, vamos a darnos cuenta que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer como para el Señor. Si yo quiero vivir la vida con Dios, yo no quiero vivir una vida dualista, yo quiero vivir una vida real con el Señor. Entonces voy a vivir todas las cosas y hacer todas las cosas como para el Señor. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para quién, como para el Señor. No lo hagas de mala gana. No lo hagas por compromiso, no lo hagas por temor, no lo hagas porque te obligan a hacerlo, no lo hagas porque, ay, no me queda otra opción que tengo. No, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando tomamos esta verdad de la palabra de Dios como un estilo de vida, amados hermanos, tu vida va a ser fantástica. Tu vida va a ser ligera. El Señor dijo, echad sobre mí tu carga. Qué bueno es dejar todas las cosas bajo la protección del Señor. Dice, cuando hagas todas las cosas, hacedlo de corazón. Y si empezamos a vivir una vida de corazón, vamos a empezar a vivir una vida real con el Señor. No va a ser una vida simple, no va a ser una vida compleja. Porque no lo hago como para la gente, lo hago como para Dios. Es por eso que puedo hacer un buen trabajo, porque no lo hago para la gente, lo hago para Dios. Es por eso que puedo servir bien, porque lo sirvo no para la gente, sirvo para Dios. Es por eso que puedo trabajar bien, porque no trabajo para mi jefe, trabajo para Dios. Y mi Dios va a recibir, o mejor dicho, va a recibir el trabajo que yo voy a hacer. Amén. Por lo tanto, cuando empecemos a vivir esta vida, amados hermanos, cuando empecemos a someternos a la autoridad del Señor, vamos a empezar a vivir una vida totalmente distinta, donde hay hombres y mujeres viviendo sus vidas con un patrón de presencia de Dios. Fíjense, ahí hay integridad. Cuando empezamos nosotros a vivir nuestras vidas, teniendo en nuestra mente siempre que Dios está presente, voy a vivir una vida íntegra. Yo no voy a vivir la vida, bueno, no me ven, entonces puedo hacer el mal. No, no hay nadie, hago lo que quiero, no importa. No, yo voy a vivir una vida teniendo la conciencia de que Dios está presente, entonces voy a vivir una vida íntegra. ¿Cuánto necesitamos que en este mundo haya mucha integridad? La gente no es íntegra. Por eso que nos roban en la balanza, nos roban en el pago, nos roban en un montón de cosas. Porque la gente no busca el bien de los demás, sino busca su propio beneficio, ¿no?
Cuando vivamos bajo este patrón, dice, este patrón funciona de la misma forma en la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando vivimos una conciencia de presencia de Dios, vamos a vivirlo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. No voy a vivir una vida que, sí, en la iglesia estoy bien y fuera de la iglesia vivo como quiera. No. Es por eso que yo puedo entender, si yo digo que estoy en la gracia de Dios no solamente es para decir, Señor, estoy en la gracia contigo, sino cuando esté fuera en el trabajo, la gracia de Dios se manifiesta a través de mí. En el trabajo, la gracia de Dios se manifiesta a través de mí. En todos lados, la gracia de Dios se va a manifestar, ¿no? Por lo tanto, vivir así va a ser una vida abierta delante de Dios. Mi vida es transparente delante de Dios. Mi vida no tiene nada que ocultar delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos ocultamos de nuestro prójimo? No quiero que sepa esto, no quiero que sepa lo otro. Uy, lo hablo así abajito, lo hago murmurando, o lo hago oculto, no quiero que todos se entiendan. Estamos viviendo una vida no transparente. Pero cuando vivimos una vida corandea, una vida real, vamos a vivir una vida delante del Señor, sabiendo que Él está en autoridad y Él tiene control de todo. Amén. Es una vida donde todo lo que se hace para el Señor. Todo lo que se hace para el Señor. Amén. Ya lo vimos hace un momento, ¿no? Colosenses 3:23. Es una vida vivida por principios, no por conveniencias. Qué interesante cuando un ser humano vive por principios. Y los principios son dados por Dios. No se vive porque, bueno, voy a hacer esto porque me conviene o no me conviene. Y si le conviene a tal persona, lo hago. Si no le conviene, no lo hago. No, hago por principio. Es un principio por el cual tengo que hacer algo. ¿No? Es una vida vivida en humildad ante Dios, no por rebeldía. Vivamos en humildad. Seamos humildes ante el Señor. Rindámonos bajo su soberanía, bajo su autoridad, bajo su presencia. Y no actuemos de una manera rebelde. A veces no nos damos cuenta, pero nos rebelamos contra el Señor. Somos contrarios muchas veces a su palabra. Queremos vivir una vida totalmente independiente, libres de Él. ¿Cuánta gente, y en este mundo, amados hermanos, me apena mucho ver cuánta gente en este tiempo vive una vida rebelde al Señor? Tratan de decir, no, Dios no existe, yo vivo como me dé la gana, y tratan de sacar a Dios de su vida y de su mundo. Y me da pena porque están equivocados, me da pena porque son gente que está totalmente en la oscuridad. Pero la oscuridad no significa que no haya luz, significa que tú estás en oscuridad. Pero eso no significa que no exista la luz existe. Pero mientras tú quieras vivir en oscuridad, seguirás en oscuridad. Es como cuando llega la noche y no prendes los focos de tu casa, vas a estar en oscuridad. Y permanecerás en oscuridad hasta que tú decidas prender la luz. Y mucha gente vive así, queriendo vivir una vida rebelde al Señor, contraria al Señor, ¿no? Y por último, una vida vivida bajo la tutela de una conciencia cautivada por la palabra de Dios. Cada persona que vive bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios, vive bajo la conciencia de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es nuestra autoridad. La palabra de Dios es la que tiene nuestro señorío. La palabra de Dios nos lleva a vivir una vida corandera. Una vida corandera, una vida en la presencia de Dios. Bajo la presencia de Dios, para la gloria del Señor. Bajo su autoridad. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, la autoridad de Dios está en todos lados. La autoridad de Dios, que es Dios mismo, está en todos lados, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a poder vivir bajo la autoridad de Dios, aplicando esa conciencia de saber que Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. El Señor no nos va a dejar, no nos va a sacar de su lado, siempre va a estar con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo de haber compartido tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, digno eres, Padre, de toda gloria y honra, Señor. Y en esta mañana, Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, cómo vivir bajo la autoridad tuya, cómo vivir cada día plenamente, Señor, en una vida corandeo, no viviendo una vida dualista, Señor, una vida equivocada, cuando no hacemos cosas de la iglesia, pensamos que no son cosas tuyas, Señor. Pero tú nos vas a ayudar, Padre, a vivir una vida como tú quieres que vivamos. Padre, gracias porque tú nos dejaste al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador,
aquel que nos guía, nos lleva y nos conduce, Señor, a que podamos entender que esta vida, Señor, es una vida buena, agradable, perfecta, porque para eso vino Jesucristo, Señor, para darnos una vida y una vida en abundancia, Señor. Y todo lo que vemos, hacemos y tenemos es para la gloria y honra de Él. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme a tus propósitos, cada día de nuestras vidas, vivir para tu gloria y honra, Señor, que es lo mejor y lo que realmente deseamos cada día de nuestras vidas. Gracias te doy, mi Señor, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén.